Muy buenas tardes, bienvenidos a Coricancha Centro de Investigaciones. Queremos enviar un saludo muy especial a todos aquellos seres y corazones buscadores de la verdad, personas que se conectan de toda Latinoamérica y el mundo entero. Queremos saludar a las personas de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de México y de toda Latinoamérica y el mundo entero. El día de hoy contamos con la presencia de Gabriel Mauricio Cardona, más conocido como el Niño Nuevo, quien nace del símbolo anunciado para este tiempo y que está citado en la profecía de Apocalipsis 12, donde habla de una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y también nos dice que ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones y que será arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, Gabriel Mauricio también y el Niño Nuevo también lo anuncia Parravicini, quien nos habla de ese nacimiento y de ese Niño Nuevo. Entonces, Gabriel Mauricio, Niño Nuevo, bienvenido a Coricancha. Las puertas de Coricancha siempre están abiertas para cuando quiera compartir con nosotros. Muchísimas gracias por esa maravillosa introducción de profecía que me has concedido. Un gran abrazo a todas las personas que son audiencia de Coricancha, un maravilloso espacio para la difusión del mensaje de las estrellas. Gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel, quisiera que iniciáramos con que nos contaras un poco más sobre Benjamín Solari Parravicini, quien es el profeta que anuncia tu nacimiento precisamente. Sabemos que es un pintor, escultor, y que es el Nostradamus argentino, ¿no? Y podríamos decir que es un profeta moderno y que en el transcurso de su vida pintó casi más de 1000 psicografías. ¿Qué nos puedes contar más a profundidad acerca de Benjamín Solari? Bueno, mucho. La vida de Solari a mí me ha maravillado. Está llena de enigmas y pienso que es un buen modelo para poder que las personas que están interesadas en todo el tema extraterrestre puedan comprender cómo funcionan las fuerzas de luz que han contactado a hombres muy específicos en el planeta Tierra con un propósito también muy específico. Bueno, el caso de Solari es muy particular. Él desde niño, en su historia se cuenta que fue contactado, pero bajo un margen muy ajeno a los típicos formatos de contacto extraterrestre que se estudian en la ufología. Este era un contacto más de amistad, algo íntimo, algo que él denominaba su voz amiga, la cual desde que era pequeño, que iba al colegio, pues le hablaba y él contaba esto a sus padres y resulta que su papá era un gran profesional de la psiquiatría y por ende consideró que su hijo podía tener problemas mentales, lo sometió a múltiples exámenes, pero resulta que realmente él siempre fue muy cuerdo, muy cabal en todos sus asuntos, en todas sus materias, era siempre el mejor estudiante del colegio y creció hasta convertirse de niño a joven, a adulto y luego a anciano, mostrando en todas sus facetas un prodigio dentro del contacto extraterrestre que le transfirió profecías para que la humanidad de este planeta pudiese comprender lo que acontece en el final de los tiempos y entendiera cómo supervivir y cómo defenderse de todo lo que significa este caos que en el mundo para nadie ya es un secreto. O sea, Gabriel, que podríamos decir que Parravicini fue contactado por hombres de las estrellas, ¿no? Y que precisamente muestra y nos entregó esas profecías para que nosotros conociéramos de acontecimientos por suceder y que además tomáramos medidas emergentes y nos preparáramos para dichos acontecimientos. Entonces ahí yo tendría, Esmeralda, que referir algo muy importante para todas las personas, y es que el protagonista de esta historia y propiamente del asunto de las profecías no son realmente los profetas. Lo que pasa es que Parravicini ahora es un nombre, o Benjamín Solari Parravicini, es un nombre muy mencionado en todo el mundo, especialmente por todo lo que está sucediendo y la concordancia que hay con sus anticipos para este tiempo. Pero yo estoy seguro que si lo tuviéramos en este momento, en esta entrevista, él
diría algo así como: yo no soy el importante, el protagonista de la historia no soy yo, y no hice toda esta obra durante la mitad de mi vida prácticamente para que se hablara de mí. La hice con el propósito por el cual a mí me contactaron seres de las estrellas, y ellos son los protagonistas en el conocimiento que entregaron. Yo estoy seguro que él diría algo así. Eso mismo dirían todos los profetas, los verdaderos, porque todos han sido contactados extraterrestres al sus conocimientos y sus advertencias para el mundo provenir de fuentes que no están en este planeta. Por lo tanto, el contacto extraterrestre es un fenómeno que no es actual, no es nuevo. Ha sucedido con cada uno de los hombres que han sido llamados en los evangelios varones de Dios, que han tenido la responsabilidad de dar anuncios al mundo, a costa incluso de sus propias vidas, de toda la difamación que esto signifique, pero que sabiendo ellos que esos anuncios después de 2000 años iban a servir, en el caso de los apóstoles por ejemplo, pues tenían que hacerlo. En el caso de Parravicini es igual. Él sabía que estos anuncios no eran para su época. A él le advirtió claramente esa voz amiga que entre comillas él refería, que podríamos decir que se pudiese tratar del mismo Gabriel que ha transmitido las profecías durante tanto tiempo a este planeta, también por contactos. O si no fuese Gabriel, sería un hombre de las estrellas que hemos llamado ángeles, y que son esto, hombres de otros mundos que vienen a traer mensajes. Es para el cumplimiento del tiempo final. Por lo tanto, el protagonista de toda la profecía mundial, siendo que viene de los hombres de las estrellas y que no son los profetas los protagonistas, la humanidad terrestre es la verdadera protagonista, porque es en definitiva la que tiene que tomar esos conocimientos y hacer algo con ellos. O los desecha y los tira a la basura y a ciegas se enfrenta a todo lo que está pasando en el mundo, o los toma como una documentación seria, científica y espiritual para poder navegar en todos estos sucesos que ya se están desatando. Muy importante, Gabriel, que nos quede clara esta parte de que es necesario que cada uno de nosotros empiece a ubicarse en la misma profecía que estos mensajeros, podríamos decirlo así, se encargaron de entregarnos, pero que ellos entregan el mensaje. Ahora depende del ser humano y de todos aquellos hombres que buscan esta verdad, de empezar a mirar dónde se ubican ellos en la profecía y dónde los citan, y cuál es el trabajo que cada uno de nosotros debe realizar, ¿no? ¿Cuál es ese propósito que muchas veces sentimos en nuestro corazón que tenemos que hacer algo, que no estamos aquí en este mundo solamente para crecer, lo que nos enseñaron, ¿no? Crecer, nacer, tener hijos y finalmente morir sin sentido. O sea, hay algo más que estos hombres estelares, podríamos decir así, nos entregaron y le entregaron a estos mensajeros para que ellos anunciaran y para que el ser humano en este momento despertara y empezara a revivir en su corazón qué es lo que cada uno de nosotros es, realmente quién es cada uno de nosotros y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, también quisiera que nos contaras, Gabriel, cómo usted descubre que es ese niño nuevo, investigando, indagando en la profecía, o que nos contara un poco más para conocer un poco más cómo Gabriel siente ser ese niño nuevo. Bueno, esta pregunta, siendo que la he respondido en múltiples medios de comunicación a nivel internacional, porque obviamente genera una gran inquietud, ¿qué es lo que significa esto del niño nuevo? Considero que tengo que dar una respuesta mayor y distinta a la que he dado en todas partes, porque tengo que agregarle elementos que no he mencionado en ninguna, para que ustedes puedan valerse de las profecías para enfrentar todos estos acontecimientos, como ya lo he dicho, y para lo que fueron entregadas es precisamente para eso. Lo que pasa es que, Esmeralda, la profecía que ha sido transmitida, hay que percibirla de esta manera. Primero, no ha sido transmitida a la humanidad terrestre como un método de especulación y de generación de miedos y de creencias en grupos de fanáticos que alrededor del mundo pululan. No fue para eso. Tampoco fue para hacer un culto en torno a extraterrestres a los cuales se les pudiese atribuir por estos grupos que hay, que no serían todos. Tercero, esta como tal tiene el propósito de advertir
acerca de las fuerzas que en el planeta hay y que nadie ha visto, porque son expertas en engañar, y parte de ese engaño es que sean invisibles, que nadie las pueda detectar y por lo tanto la gente crea que no son existentes. Y cuarto, considero que la más importante en este momento de la pregunta: la profecía es un plan de supervivencia que, además de anticipar acontecimientos que podríamos llamar no deseables, catastróficos y etcétera, anticipa la llegada de una poderosa luz en hombres y mujeres igual de poderosos que se dan cuenta exactamente de lo que tú mencionaste en el contexto de tu pregunta, que no nacieron simplemente para existir, respirar, estar, los verbos que cualquier persona puede cumplir. No. Entonces la vida consiste en que yo coma, me desarrolle, crezca, tenga hijos y, entre comillas, sea feliz, cuando en este mundo eso no lo consigue prácticamente nadie, ni siquiera los más adinerados lo logran. Entonces algo está mal, hay un vacío gigantesco que nadie sabe cómo se puede llenar. La profecía llega para llenarlo. ¿Qué anticipa? Que los hombres y mujeres que logren comprender cuál es el verdadero propósito de la existencia, el porqué de un planeta para que tenga una humanidad, el porqué de un océano para que tenga vida en él, el porqué de la tierra para que de ella salgan árboles que den fruto, el porqué del aire para que otros lo puedan respirar, y el porqué, quiere decir que la existencia de cada elemento o incluso partícula en este planeta tiene un propósito de darle vida a otro ser. Pero eso la gente no lo ve. En el momento en el que aparezcan personas capaces de ver eso y entender que nosotros somos un porqué también, existimos porque hay algo trascendental que tenemos que hacer más allá de este tiempo y de este mundo, en ellos va a encarnar un poderoso espíritu. Fluirá de ellos una cualidad o una sabiduría muy especial y sobrehumana. Estoy hablando de algo que no es de este planeta, pero en personas de este planeta aparecerá ese prodigio. Y esa profecía los determina como los 144,000 de la promesa. Entonces, me disculpas que aparentemente me salí un poquito de la respuesta, pero no es así. Tengo que dar este marco de contexto para poder responderla. Dentro de ese margen profético de una poderosa esperanza que encarnan personas de este planeta, aparecen designios. Designios son responsabilidades que ellos sienten que tienen que hacer. ¿Tú sientes que tienes que hacer esto? Entonces lo estás haciendo. ¿Y quién te puede detener si lo siente tu corazón? Tú te tienes que enfrentar a todo porque lo sabes que lo tienes que hacer y encuentras una razón de existencia en el sentido de que esta información ayuda a mucha gente. Pues resulta que a mí me pasó exactamente lo mismo. Dentro de todo el análisis profético que durante años hice, me di cuenta que aparecen varios designios en las profecías. Vi que hay 2 testigos, vi que hay 7 ángeles de Apocalipsis, vi que hay 144,000 danzantes del sol que anunciaron los Hopi, también el Jesús en el Apocalipsis. Y vi que aparecían en otras profecías otros designios, y en Parravishini una llamada el niño nuevo, que podría no ser nada, o podría significar el nacimiento de un colectivo que es una nueva humanidad. De hecho, en parte es así. Pero cuando vi que varias de ellas refieren singularmente la existencia de un individuo que tiene que hacer ciertas cosas, como por ejemplo, el niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. Y el niño nuevo será además joven y hombre en madurez. Me di cuenta que se trataba de un sujeto específico. Luego me di cuenta de otra. El niño nuevo habla de millones de mundos habitados, de la creación del universo, de la verdad de Dios y de la realidad del ovni. Y empecé a entender que se trataba de alguien. Esto es algo muy complicado de explicar, porque entran en la razón de quienes nos pueden estar escuchando pensamientos como, es que te crees elegido de Dios, entonces
tú eres un escogido y ya te vienes a mostrar al mundo como si fueras superior a otros. Yo quiero decirle a las personas que eso no es así, bajo ninguna condición. Es más, yo pienso que es todo lo contrario. Es entender que tienes una tremenda responsabilidad ante la cual no puedes fallar cuando comprendes que esa responsabilidad es atribuida de lo alto y no por ningún terrestre que la adjudique a otro, como sucede en los congresos y en los gobiernos. Entonces sí, yo pensé que ese niño nuevo debo ser yo y sentí que lo podía hacer. Y hace 3 años tomé la decisión de salir al mundo a hacerlo. Y si hay otro niño nuevo que aparezca de repente a decir que él es el de ese designio, eso podría pasar. Pero tendría que mostrar una obra congruente con la profecía y con el plan que se le adjudica. Y si lo hace y es más poderoso, más capaz y más veraz que todo lo que yo he hecho, entonces yo podría reconocer que ese es el hombre. Pero si no comparece nadie, yo tengo que hacerlo. Y esa es la decisión que tomé, que yo lo tengo que hacer. Y a partir de la existencia de ese primer niño nuevo, que le habla al mundo de la verdad de Dios y le dice cuál es el Dios que no es, y de la realidad del ovni para que dejen de especularlo y se pueda entender su propósito en este planeta, tienen que aparecer muchos niños nuevos más. Ahí sí surge una nueva humanidad, una humanidad final que nace otra vez a raíz de grandes conocimientos de la verdad. Y el niño nuevo, en esa gran porción de personas que hagan eso, será lo que llegue al nuevo tiempo que está profetizado también como la humanidad que supervive a todo este caos. Qué bonito, Gabriel, que tienes esa certeza de quién eres, ¿no? Porque eso es lo que quizás falta en la humanidad, que tengamos la certeza de quiénes somos cada uno de nosotros y nos hagamos responsables de ese designio, que precisamente ese designio es tener la certeza de que no somos simples mortales como se nos ha querido hacer creer, de que morimos y ahí se termina todo, sino que somos espíritus viajeros y que quizás seamos viejos en conocimientos y que esa certeza que tú tienes, quisiera que cada uno de los que nos escuchan empiecen a sentir en su corazón quién es cada uno de nosotros, quién soy yo. Claro. Para que así mismo se empiece a dar cumplimiento a las profecías y a lo que cita la profecía, porque la profecía no cita un solo niño nuevo, ni un solo hombre que se levante en espíritu y en conocimiento y en conciencia, sino que marca 144,000 seres. Ahí pudiera ubicarme ejemplo yo, porque yo soy una persona inconforme de este sistema, de este mundo que se nos enseñó a vivir envueltos en un sistema de materialismo, de envidias, de odio, de todo lo que doblega y antes detiene ese ascenso precisamente del espíritu, que es lo que las profecías nos llaman siempre a despertar, a ese despertar de conciencia, a ser esos hombres nuevos, a ser esos hombres y esas mujeres que por donde caminan entreguen amor, entreguen conciencia, entreguen ejemplo de vida. Entonces, qué bonito que Gabriel Mauricio tiene la certeza que es el niño nuevo, y como usted muy bien lo dice, ¿no? Si hay otro, bueno, pues que demuestre que es el niño nuevo y que cumple con lo que la profecía está mandando a que ejecute el niño nuevo, y por lo menos los que nos escuchan saben el trabajo, el recorrido que ha hecho Gabriel, y que es algo que no lo ha hecho otra persona, que no se ha visto, pues, que pudiéramos decir hay otra persona que entrega estos conocimientos. Y lo que cita precisamente Parravicini, ¿no? Cuando nos habla que el niño nuevo tiene que dejar de ser muñeco, yo digo, bueno, yo en algún momento soy ese niño nuevo que fui muñeco de ese sistema, y que esa profecía de Parravicini dice que tiene ese niño nuevo como 3 etapas, ¿no? Que muy bien lo decías. Niño nuevo, cuando el inicio es todavía muñeco, después es joven y después ya es adulto en madurez. O sea que tenemos que hacer ese proceso paso a paso, como un bebé cuando nace. Tiene que aprender sus primeros pasos, sus primeras palabras, pero que tenemos que ver que tenemos que ser ese nuevo hombre también que marca las profecías, ¿no? Es que es un desarrollo interior. Entonces, esa profecía que llegó al planeta, en la cual están todas las que existen en todas partes,
siempre han determinado que el ser humano va a despertar. Todas lo dicen. Y ese despertar tan pregonado, pero tan mal entendido, es el que en definitiva consiste en un proceso. Si tú llegas a este conocimiento de las estrellas, que son las profecías, y todo lo que anuncian y toda la enseñanza de Jesús, que también viene de las estrellas, entras como un niño. Un niño apenas a aprender a leer, a aprender a escribir, a aprender a entender esos conocimientos que vienen de tan altas fuentes de información y de conciencia. Pero en la medida que tú vas aprendiendo, igual como un niño, él va mejorando su gesticulación, su dicción, hasta que habla perfectamente, va creciendo y ya se convierte en un joven, y ya como joven es capaz de comprender absolutamente toda la información que llega a sus manos, y por ende ya sabe para qué existe y ya sabe quién es. Esmeralda, ese es el gran problema de esta humanidad. No es colectivo, es individual. Las personas creen que son algo que no son. Vamos, ustedes realmente han analizado, los que nos están escuchando ahí, que la existencia de esta humanidad es solamente para que exista una élite que domine sobre ella, y eso es todo, y los demás, sin tener ningún tipo de opción, como esclavos, pues estar sujetos a la voluntad de otros que imponen las leyes, y que nos tengamos que morir a cualquier edad cada vez menor, con el objetivo de, hasta que ese día llegue, sobrevivir, tener con qué comer, tener con qué vestirse, tener con qué pagar las montones de obligaciones. Y eso es la vida, absolutamente eso y más nada. Eso es terrible, Esmeralda, eso no tiene sentido, eso es totalmente inverosímil. ¿Cómo es que la existencia de un pajarillo es más honorable que la de un ser humano? Porque el pajarillo no tiene que estar sometido a todas esas cantidades de infamias que lo esclavizan, salvo que lo pongan en una jaula, ahí sí. Pero siendo que es libre, entonces, en tanto nosotros no lo somos, siendo más que un pajarillo, hay algo que está mal, está mal. Eso es lo que el ser humano no ha entendido. ¿Qué es lo que está mal? Digamos que dejar de ser muñeco significa comprender qué es lo que está mal. Hay algo mal aquí en la cabeza, la información que me han introducido desde que nací. ¿Cuál es la verdadera? Hay que empezar a buscarla. Es decir, que dejar de ser muñeco es un proceso que comienza con ese encuentro con un gran conocimiento, que no es nada que ofrezcan las universidades. El conocimiento que dejó Jesús. ¿Dónde está? En las iglesias no lo difunden abiertamente enseñando su sabiduría. Lo convirtieron en un ritual, en una memorización de rezos que no sirven porque no se sienten y por ende no se entienden. Entonces ahí no hay verdadera enseñanza de Cristo, en ninguna. Pero si nos salimos de la creencia y nos vamos a la verdadera enseñanza, encontramos respuestas en sus palabras, en sus acciones, luego en lo que hicieron los apóstoles. Y si nos vamos en lo que hizo Elías, nos vamos a lo que hizo Juan el Bautista, nos vamos a lo que hizo Hermes Trismegisto, nos vamos a Siddhartha Gautama, a todos los que detectemos que tuvieron la misma sabiduría, y empezamos a tener las respuestas. O sea que sí nos han ayudado demasiado, nadie se puede quejar. Nos han ayudado mucho a entender el propósito de nuestra vida, para que podamos defendernos de los que están empeñados en que jamás lo entendamos. Dejar de ser muñeco es entenderlo. Digamos, Esmeralda, que yo lo entendí, y parte de lo que hago, enfrentándome a todo el que me juzgue por hacerlo, es que detrás de esta cámara, y gracias al espacio que tú abriste, mucha gente puede empezar a buscar el sentido de su existencia y dejar de caer en los engaños y en las manipulaciones de quienes quieren mantenerlo dormido. Los va a poder descubrir, los va a reconocer y los va a desechar de su vida. Ahí empezamos a dejar de ser muñecos y nos convertimos en aquello para lo cual existimos y hemos nacido. Gabriel, podríamos decir que dejar de ser muñecos es empezar también a sentir nuestro corazón, a sentir realmente que nosotros somos seres maravillosos, que tenemos un designio que cumplir y que hay una grandeza que, como tú lo decías, ¿no? Ejemplo, las religiones nos enseñaron a ver a Dios o al Padre Eterno o al Creador en un templo, en una iglesia, pero cuando empezamos a interiorizar,
a sentirnos nosotros mismos y a saber que hay una grandeza inmensa dentro de cada uno de nosotros, que valemos mucho, que es lo que se ha encargado este sistema, es de pisotear al ser humano, de hacerlo creer que no sirve para nada. Es que cuando hacemos una revisión del día a día de un ser del común, se levanta corriendo al trabajo, llega después en la noche cansado, estresado, no es como una soga que se le ha puesto o un velo que se le ha impuesto al ser humano para que precisamente se desconecte de su esencia y de su origen creador. Y entonces mantenemos como muñecos para arriba y para abajo, ¿sí o no? Muñecos de un sistema, muñecos de un jefe, muñecos de una empresa, muñecos de un paradigma de vida de que yo necesito hacer todas esas cosas para sentir que mi vida vale algo o que soy alguien en la vida. Y resulta que nosotros somos alguien desde antes de nacer. Nosotros somos alguien desde que el mismo Padre Eterno pensó en nosotros antes de que existiera este planeta para que nosotros viviéramos en él. Porque el planeta y todos los planetas tienen el propósito de albergar a una humanidad. Es decir, que se tuvo que pensar en la humanidad antes para poder pensar en el planeta que la albergaría. Todo tiene una lógica en el pensamiento de la creación y aquí eso se ignora totalmente. Por esa razón, el sentido de la existencia es espiritual, no es material. Si fuera material, absolutamente nadie se suicidaría. Pensémoslo. ¿Y por qué se suicidan los más ricos también? ¿Por qué un país como Inglaterra, que tiene una política de bienestar social tan cómoda, incluso para los desempleados, es uno de los países con los más altos índices históricos de suicidio? ¿Verdad que no tiene sentido? Pues resulta que sí lo tiene, porque todo lo que es material no es capaz de llenar el vacío del por qué existo, de dónde vengo, para dónde voy. Si fuese así, este mundo estaría perfecto. No tendría necesidad de existir ni siquiera esta entrevista ni esta temática, porque todo el mundo estaría feliz, aún con lo poco que tenga. Pero resulta que ni lo poco ni lo mucho que tiene satisface a alguien que tiene una búsqueda espiritual. Esos que tienen una búsqueda espiritual son los que necesitan respuestas al por qué existen. Y nuevamente tengo que insistir, esas respuestas ya están dadas. No como un Esmeralda, tú existes para esto, esto y esto que yo te diga. Se tiene que descubrir cada uno. Más bien como un conocimiento para que tú lo descubras dentro de ti mismo. Y ese conocimiento nos fue concedido por Jesús y nos fue concedido por todos aquellos que han encarnado en este planeta o han venido de otros mundos a enseñarnos cómo se vive en otros mundos. Es que en otros planetas no hay masacres, no hay asesinatos, no hay políticos, no hay dinero. Y de allá han venido a decirnos, mire, es que las leyes de la vida son estas. Ustedes están viviendo bajo leyes que son de muerte. Mire cómo está enfermo. Mire cómo odia, mire cómo tiene guerra en la casa, mire cómo por su culpa su hija adolescente ya no quiere ni seguir viviendo, mire, esos son leyes de muerte. Y las que nos imponen también, miren la cantidad de impuestos que cargan sobre nosotros sin que nosotros tengamos sueldo para pagarlos. Miren cómo encarecen todo, miren cómo está Venezuela, miren cómo está Latinoamérica y hacia dónde va. Y miren quiénes son los que hacen todo eso. Estamos viviendo bajo leyes de mortandad. Miren lo que está pasando con el terrorífico asunto de esta enfermedad que anda aparentemente por el aire cuando como que ni siquiera es por el aire que anda, según muchos científicos. Es decir, que hay un gran engaño. Tenemos que aprender a ver el engaño. Así es como una persona puede salir de él. De otra manera, no hay opción. Gabriel, y pudiéramos decir que ese engaño, ¿de dónde proviene ese engaño? Yo pienso que eso viene desde hace mucho tiempo y hay una intención también de mantener a la humanidad y mantenernos a nosotros ciegos de lo que verdaderamente nosotros somos, ¿no? Exactamente en eso consiste el engaño. Bueno, para hablar del engaño yo me veo obligado a referirme al Apocalipsis. Siempre lo refiero, siempre. Porque, por dos razones. Una, porque es muy complicado de entender bajo el esquema religioso y dogmático que está envuelto el Apocalipsis. Y dos, porque es allí donde en definitiva se nos revela todo el asunto de quién es el que engaña y cómo salir de ese engaño y cómo ser heredero de ese nuevo tiempo que vendrá después de todo este caos.
Apocalipsis 12:7 es claro cuando advierte que en el espacio exterior, que ahí llaman cielo, hubo una gran batalla en la que Miguel y sus ángeles luchaban contra un dragón. Y si eso fue en el espacio exterior, esa batalla fue extraterrestre. En el mismo sentido de las palabras de lo que viene después, se ratifica que es extraterrestre, cuando refiere que Miguel venció al dragón y lo arrojó a la tierra, significando que no estaba en la tierra. Entonces ese dragón es extraterrestre. Y si ustedes juiciosamente hacen esa investigación y escudriñan esos versículos, darán cuenta que después dice que el dragón descendió a la tierra con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y hay de los moradores de la tierra, porque engaña al mundo entero, y que este mismo dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás. Eso está demasiado claro. Demasiado claro que es que dragón, diablo, Satanás no es lo que religiosamente se ha creído, una figura imaginaria cornuda con un tridente en la mano. Eso es solamente un símbolo de lo que significa ese dragón. Para engañar al mundo entero tiene que estar en el mundo entero. Y si está en el mundo entero, se tiene que tratar de una organización que lo gobierne. Y la única manera de gobernar el mundo entero es gobernar a los gobernantes de los distintos países del mundo entero. Quiere decir, como bien lo saben los que están escuchándonos, que son investigadores y que ya han visto que muchos están denunciando el nuevo orden mundial y cómo un conglomerado de gobernantes desde hace décadas lo vienen publicitando, quiere decir también que hay una élite que está detrás de ellos y que no se ve, puesto que la cara visible son todos estos presidentes de turno. Ahí está el diablo que engaña al mundo entero. Tal vez ustedes me pidan pruebas. ¿Cómo me comprueba usted, niño nuevo, que esos son extraterrestres o que es un gobierno extraterrestre de acuerdo al Apocalipsis? ¿Cómo me comprueba usted que son demonios? Porque es que el dragón y sus ángeles pues no son ángeles, realmente son demonios. Y si son demonios que no estaban en la tierra y cayeron aquí, los demonios son extraterrestres. Es una conjetura bastante lógica. Pues resulta que sí hay manera de comprobarlo, pero no es como la ciencia necesita que lo compruebe. Pruebas de esas físicas que se pueden ver o leer, como esta taza. Pues resulta que si todo es materialista, no se puede comprobar nada que sea espiritual. Ahí está el problema de la ciencia, que la vida es espiritual y no pueden enfocarse en métodos para comprobar cosas que sean espirituales. Pero sí hay pruebas, son pruebas intelectivas y pruebas lógicas. ¿Qué hace un demonio? Yo te preguntaría a ti, ¿cuáles serían las obras de un demonio? No, puede generar miedo, dañar, violentar. ¿Será que matan gente? Claro, también. ¿Matan gente? ¿Será que lo que tú dices, engañan? ¿Será que son falsos, hipócritas, perversos? ¿Será que hacen guerras para que se mueran cantidades inimaginables de personas? Infunden el miedo. ¿Será que hacen sacrificios y holocaustos para que hayan ríos de sangre que a ellos les deleite? Esas son obras de demonios. Yo no sé qué otro nombre darle a eso. Pues resulta que eso, pensemos en los presidentes de países como el nuestro, como Colombia. ¿Qué hizo el anterior? Sí, el que ustedes conocen como el Matarife. No hizo eso. ¿Cuántos falsos positivos? No son miles en su política de seguridad democrática. Y eso no será una obra de un demonio, matar a tanta gente de forma indiscriminada y con una retórica que ya tiene aburrida a toda la nación, defenderse y excusarse diciendo que eso es falso. O ¿qué pensamos de otros presidentes como los de naciones como Estados Unidos, que han invadido otros países y han destrozado con su ejército naciones enteras? En una guerra, piensen en esto. Una guerra cuando se desata normalmente por diferencias políticas, económicas y religiosas. ¿Entre quiénes? ¿Entre las dos poblaciones de esos países que entran en guerra o entre los dos gobiernos de esos países que entran en guerra? Indudablemente que las poblaciones toman partido,
Pero las guerras no las inician las poblaciones, las inician los gobernantes de las poblaciones, que tienen la autoridad sobre el ejército, sobre los portaaviones, sobre las bombas nucleares y sobre todo eso. Y al final, ¿sabes quiénes normalmente quedan vivos de las guerras? Ellos. Los gobernantes. ¿Y quiénes mueren? Toda la población civil es la víctima. Miremos, ¿qué pasó con Japón? ¿No se rindió porque Estados Unidos le lanzó 2 bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial? Así es. Hiroshima y Nagasaki. En solo Hiroshima, por producto de la explosión, murieron 105,000 personas así. Y sin contar los miles que 10 años después o más, por efectos de la radiación, fallecieron. Pero el presidente no murió ni por radiación ni por explosión. Él fue el que dijo, no, nos rendimos porque usted me tiró una bomba nuclear o 2 bombas nucleares. Pero ellos no quedaron muertos. Es decir que las guerras son para matar gente. Se necesita matar gente. ¿Qué hacen las bombas nucleares? Matar gente, destrozar millones de personas como las de hoy en día. Ustedes tendrán que disculparme si en mis palabras son hirientes, pero tienen que entender que los han engañado. Estos son obra de demonios. Demonios. Matan gente por montones. Las calles son tapizadas por cadáveres incinerados. Los que matan a la gente con motosierras, el paramilitarismo, la guerrilla. ¿No es eso también actos completamente diabólicos? Saquen lo diabólico de la religiosidad, véanlo en la realidad. En lo que ha transcurrido de esta entrevista, ¿cuántos niños habrán muerto? ¿Cuántas mujeres habrán sido violadas? Entonces, aquí sí hay demonios. Y son demonios que se visten de saco y corbata, que se perfuman con Chanel y que se peinan muy a la moda, para que ustedes no los vean y ellos puedan engañar al mundo entero. El Apocalipsis lo dijo. Y si el Apocalipsis lo dijo, Jesús lo dijo, porque el Apocalipsis es de Jesús, ese al que ustedes tanto aman y siguen y buscan en las religiones. Él fue el que mandó a escribir el Apocalipsis, anunciando lo que aquí, como fuerza oscura, extraterrestre e invasora, engaña al mundo entero, y esa es la respuesta sobre el engaño. Gabriel, entonces podríamos concluir que el engaño lo podemos observar en todo lo que violente y atente contra la vida, contra la naturaleza, contra la creación, tanto de este planeta como la creación mayor que es el ser humano y que es el hombre, ¿no? Y que lo sumieron en ese engaño precisamente para que el hombre olvidara esas leyes verdaderas y esas leyes que rigen la creación, que rigen este cuerpo, que rigen el río, que rigen la montaña, que rigen la semilla, que rigen el árbol, que son leyes creacionales que desconocemos por ignorancia o porque vivimos sumidos precisamente en ese engaño. Entonces el llamado para todos nuestros audientes es que empecemos a, como muy bien el niño nuevo lo explica, con esa lógica, a sentir realmente cuándo nos están engañando, cuándo nosotros mismos, por estar sumidos en ese engaño, nos engañamos a nosotros mismos, porque somos muy cómodos cuando nosotros nos excusamos de una u otra forma y violentamos precisamente esas leyes creacionales y esas leyes de la vida, cuando atentamos contra el ser humano, cuando yo violento y agredo a mi hermano, a mi hijo, a mi esposo o al que está al lado de nosotros, cuando sabiendo que Jesús nos entregó ese mandamiento que era amarnos los unos a los otros, y como lo decía Cantinflas por ahí en un video que él tiene, y lo que hicimos fue armarnos los unos a los otros, no solamente con armas físicas, sino también con armas verbales y con agresión cuando degradamos a otro ser humano. Entonces el llamado es para que nosotros en nuestro ser reconozcamos quiénes somos, identifiquemos que somos parte de la creación y que a Dios no lo podemos ver fuera de la creación, no lo veamos en templos, sino que observémoslos en el río, en el mar, en el árbol, en el colibrí. Yo me quedo asombrada de ese animal tan hermoso, el ave más pequeña, y cómo su órgano más grande es el corazón, y así deberíamos de ser nosotros, ser como ese colibrí, tener más corazón que cuerpo, que razón. Y ese colibrí al minuto, su corazón le late 1000 veces por minuto, y el aleteo de sus alas es casi 80 aleteos por segundo, son como 4000 y pico de aleteos al minuto. Entonces yo digo,
¿Qué mueve a ese colibrí a que su corazón lata 1000 veces por minuto y a que tenga esa voluntad de aletear tantas veces por minuto? Entonces, eso nos lleva a una reflexión, y es que nosotros tenemos que poner la voluntad en acción, ¿no? Saber y empezar a reflexionar y a revisarnos nosotros mismos en qué momento hemos sido muñecos o somos muñecos de este sistema, y empezar a liberarnos, porque la profecía lo dice no solo para Gabriel, sino para mí y para cada uno de nosotros, que dejemos de ser muñecos y que avancemos en ese desarrollo espiritual para cumplir con lo que la misma profecía cita, y es ser jóvenes. Cuando uno en su etapa de niño llega joven, ya empieza con otras responsabilidades, y cuando es adulto ya muestra una obra totalmente diferente. Totalmente, y qué maravilla que tú toques con esas palabras lo que sería la verdad. Una palabra tan complicada de mencionar, porque nuevamente, cada vez que se menciona, se pretende por parte de quienes la escuchan que el que la menciona se considera poseedor de la verdad absoluta, y eso es como una especie de crimen en este momento decir o considerarse tal cosa. Pero yo tengo que decirlo bajo otros términos para que se entienda el sentido de lo que significa. Sí hay una verdad absoluta: la vida. La vida no es mentira. Y tampoco es mentira que las fuerzas oscuras demoníacas, que ya expliqué, la quieren matar, y por eso se reconocen. El fruto de un demonio es atentar contra la vida en todas sus manifestaciones y a la mayor escala posible. Y eso es exactamente lo que describimos hace un momento. Pero el fruto de un ángel humano, o sea que no se trata de la figura angelical imaginaria, sino de la obra del fruto, es vivir bajo las leyes que sostienen la existencia de toda la vida en el universo. Entonces analicemos el colibrí y miremos qué leyes sostienen la existencia de esa criatura tan hermosa. Se alimenta de flores, específicamente del néctar de las flores. Es decir, que la creación llamada flor fue pensada a la vez para que el colibrí pudiese existir. ¿Y quién pensó eso? ¿Será que eso existió de repente y se creó por accidente, como nos han hecho creer o nos han insistido? ¿O será que hay una inteligencia detrás de tan maravillosa sincronía? ¿Cómo es que la flor tiene unos colores específicos para atraerlo? ¿Cómo es que su néctar está diseñado para nutrirlo? ¿Y cómo es que la flor ama tanto al colibrí que existe para alimentarlo? ¿Y el colibrí será que la ama? Yo pienso que la debe amar mucho, porque tanto la tiene que amar que le da de comer, y en recompensa cada vez que va y se alimenta de otras, poliniza, porque además como las abejas y como todos los animalitos que se alimentan de néctar, pues llevan el polen a otras flores, y sucede que al polinizar estas flores pueden dar fruto para que suceda otra maravilla, que animales que no son colibríes, sino otros que se alimenten de frutos, puedan también tener alimento. Y por qué no decir también que nosotros nos podamos alimentar de esos frutos. ¿Cómo es que se preocupa tanto la naturaleza por alimentarnos a nosotros? En algo tan simple como la relación entre un colibrí y una flor. Yo me veo beneficiado de ello. También me veo beneficiado de la relación de las abejas con las flores, de las mariposas con las flores. Cuando la gente dice insectos, flores, sí, mucho para regalársela a alguien cuando se muera. Discúlpenme, pero es que para eso se usan las flores en este planeta. Ya muy poco para dárselas a la mujer que se ama. Eso significa que hay amor en la naturaleza. Tanto que el árbol nos da fruto para que nosotros nos alimentemos, y el árbol no mira si nosotros somos tontos, perversos, terribles. Igual nos lo da. Eso es amor incondicional. Quiere decir que la naturaleza se sostiene por amor. Y el amor fecunda absolutamente toda parte de la vida de este planeta y de todos los mundos. El sol existe por amor, porque si no existiera, la vida que hay en este planeta se extingue como la que haya en los demás planetas de este sistema solar. Siempre que hay amor,
el fruto es algo que pueda seguir viviendo. ¿Y qué me dicen las madres con sus hijos? No es fruto del amor el hecho de que no importa cuánto duela parirlos, ustedes lo anhelan con toda el alma porque quieren tenerlo en sus brazos, y luego de tenerlos en sus brazos todo el dolor se olvida, todas las contracciones y todo lo que significó el parto, y luego lo amamantan y no importa que haya dolor al amamantarlo porque lo que importa es que él pueda nutrirse. La madre ama tanto a su hijo que no le importa lo que tenga que pasar para poder que él esté bien. El amor siempre tiene como consecuencia la permanencia de la vida de alguien o de algo. Por lo tanto, que haya vida en este planeta es consecuencia del amor que alguien nos tiene a todos. Ahí podemos hablar de un creador que es amor. Un creador que es amor, que es el Padre Eterno, nunca destruye lo que creó. Por lo tanto, pueden olvidarse de la idea de que todo el caos que hay en este mundo sea culpa de Dios. No es así. La lógica dice que Dios no hunde en la desesperación a ningún pueblo. El Padre innominado, que no tiene nombre. Es decir, que debe haber otro responsable del sufrimiento de este pueblo. Y lo hay. Ese que no es Dios, ese que se hace pasar por Dios, ese cuyo fruto no tiene nada que ver con el amor. Por lo tanto, Esmeralda y todos ustedes, si queremos pelear contra estos demonios y supervivir al caos que están generando y que van a propiciar dentro de poco, mucho peor que este de la enfermedad, vamos a tener que pelear con unas prendas distintas a las que ellos visten para poder ser superiores a ellos. Si ellos son odio, guerra y destrucción, vistámonos de amor, de comprensión, de tolerancia, de entendimiento. Eso salva vidas, mientras que las otras leyes matan gente, matan vidas. No es enfrentarse directamente con ellos como ir a pegarles con palos y piedras. No, ellos se van a destruir solos entre sí. Cuando entren en guerra, todos esos demonios se van a exterminar ellos mismos porque no son inteligentes. Los que estén vestidos de amor son los intrépidos e inteligentes que podrán supervivir. Que cuando vean a alguien que se quedó sin casa, él pueda darle albergue. Que cuando vean a alguien que se equivocó porque estaba ciego siguiendo a esas fuerzas, pueda mostrarle el verdadero camino con la paciencia que necesite dedicarse. Que si alguien tiene hambre porque se quedó sin comida, porque colapsó todo el sistema económico y en las ciudades ya no abastecen, éste pueda, teniendo el campo lleno de cultivos, invitarlo a su tierra para que pueda vivir. El amor va a salvar al mundo, el odio lo va a destruir. Por lo tanto, lo que quede para reconstruirlo serán solamente los que hayan podido entender qué es el amor verdadero y hayan podido vivir de acuerdo a él. Como el colibrí. Gabriel, todas las profecías, cuando las analizamos, convergen en la necesidad de que aparezcan estos hombres, ¿no? De que surjan o resurjan, mejor dicho, esos hombres vestidos de amor, con esas nuevas vestiduras y con ese plumaje interior que es esas nuevas obras y ese nuevo sentir que tenemos que emanar para nosotros mismos y para esta humanidad, para poder contrarrestar esa otra fuerza que está sumida en este momentico en el miedo, en la desesperación, en el miedo a la muerte de este cuerpo. Y ese es un pensamiento que se ha enquistado en el ser humano y que lo ha dividido por dentro y lo ha dividido también consigo mismo, con su familia. Yo veo ahorita familias fragmentadas por la situación que conocemos y que sabemos que estamos viviendo en este momento. Entonces, ese sistema es el que se ha encargado de invadir el pensamiento del ser humano, llenarlo con esas memorias y con esas imágenes falsas, y eso es lo que ha hecho que el ser humano se tarde en descubrir realmente el poder y de poderse conectar a esas verdaderas leyes creacionales que, como muy bien los decía, el Creador creó todo bajo leyes de perfección, de amor, de fidelidad, de equilibrio. Cuando nosotros observamos una flor, cuando observamos el río, vemos que todo está en total equilibrio, en total perfección, y que todo está en armonía. No hay nada que tenga desequilibrio, ni que sobre, ni que falte allí. Entonces el llamado es a que observemos la creación, a que nos reflejemos en ella y a que hay una creación dentro de cada uno de nosotros. Hay un universo que está en gestación
y que tengo que empezar a vivir acorde a esas leyes para poder empezar yo a expresar y a mostrar ese nuevo hombre, ese niño nuevo que ya tiene que dejar de ser muñeco. Yo pienso, Gabriel, que las profecías también marcan que no hay más tiempo para seguir siendo muñeco, que es necesario levantarnos, ser esos jóvenes nuevos y asumir esa responsabilidad. Así como Gabriel Mauricio asumió la responsabilidad de ser el niño nuevo, pues yo tengo que buscar cuál es la responsabilidad, que las mismas profecías me citan a mí. Bueno, ¿dónde aparece? No Esmeralda ahí con mi nombre y apellido, pero sí en mi ser y en mi espíritu. ¿Qué tengo que hacer yo? Te cuento, Gabriel, que yo desde niña vivía en el campo y me tiraba en la grama y miraba hacia las estrellas y yo sentía que no podía ser que estábamos solos en el universo. Y yo decía, hay algo más allá. Y hay algo que yo tengo que hacer por esta humanidad. Y digamos que en la inocencia de niñez yo decía, ¿ahora que tengo que ser enfermera, doctora, algo pues para ayudar al ser humano? Y quizás en este momento descubro que mi designio es entregar esta verdad, entregar este conocimiento que es esa profecía y que es ese mensaje que el mismo Padre Eterno, Jesús, el anciano de día, nos dejó, y que sabiendo nosotros ya y conociendo que la humanidad ha sido engañada, pues es como cuando usted descubre que algo va a pasar y va y anuncia y le dice, vea, Gabriel, póngase pilas porque necesitamos hacer esto, porque la profecía es muy inteligente y muy clara cuando anuncia acontecimientos, y ahí es donde entra el hombre, como muy bien lo explicaba Gabriel, que es el que juega el papel principal y fundamental en la profecía y es el que toma las acciones necesarias para que tomemos esas medidas y resurja ese nuevo día, ese tercer día, o como lo habla también, ese nuevo cielo y esa nueva tierra, el Apocalipsis 21. Entonces, sí, el llamado es para que cada uno de los que nos escuchan sientan en su corazón qué vinieron a hacer a este planeta, cuál es el propósito de sus vidas, de que salgamos del engaño de estar solamente sirviéndole a un sistema y desgastándonos, matándonos nosotros mismos, Gabriel, sí, podríamos decirlo. Desperdiciando la encarnación. Desperdiciando este tiempo precioso. Y quisiera, Gabriel, también referir un código de la lógica, que habla de ese nuevo nacimiento. Entonces miremos cómo ese niño nuevo y ese nacimiento lo cita Apocalipsis, lo cita Parravicini, pero los hombres y las potestades estelares también nos hablan de ese nuevo nacimiento, de ese nuevo hombre. Y la lógica de la lógica dice así: ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia. ¿A qué nos llama aquí estos hombres de las estrellas? A que tenemos que mutar, y la mutación es una transformación, o sea, tenemos que transformar nuestras vidas. Mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior. Yo veo aquí, Gabriel, que la profecía y los hombres de las estrellas como que nos devuelven esa esencia y ese poderío de lo que nosotros verdaderamente somos. Con luz eterna, os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlos y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revestidos con alas de eterno fulgor, sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado, cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Este código me parece hermoso porque concluye la entrevista también y la esencia del mensaje que queremos entregar el día de hoy. Sí. Que empecemos a mutar, a transformar ese viejo hombre que pudiera ser ese mismo niño cuando era muñeco todavía, y que empecemos a conectarnos con el Creador, a conectarnos con nosotros mismos, a sentir nuestro corazón, a volver a ser como niños, podríamos decirlo, Gabriel, sí, porque el mundo nos enseñó, entre comillas, a que ya somos adultos y entonces somos serios, amargados, no tenemos tiempo de jugar, de reírnos. Sí. Volvamos a sacar ese niño interior que tenemos por dentro, ese niño que es puro, que es limpio, que si me peleo con Gabriel, bueno, al rato ya nos abrazamos y no pasa nada porque no guardamos rencor en nuestro corazón. Entonces la invitación es a eso, a que saquemos ese niño interior, a que seamos ese nuevo hombre que cita la profecía, y a que el llamado es a que no hay más tiempo. Necesitamos y estamos en búsqueda de esos 144,000 danzantes del sol, como lo citan otras profecías, y esos guerreros del arco iris. Viendo los acontecimientos, esos hombres tienen que aparecer ya, Gabriel. Y me parece una excelente labor la que como niño nuevo haces, porque llamas también a eso, a los hombres 144,000 de todo el planeta Tierra. Tienen que aparecer. Los estoy buscando imperiosamente. Tengo una necesidad en mi alma de conocerlos, porque la profecía dice que existen, que ya nacieron y que para este tiempo tienen que surgir. Son los que defienden la vida, son los que se conduelen con la muerte de una avecilla,
cuando ésta es totalmente injustificada y propiciada por otros que la asesinan. Son los que defienden los árboles, los que defienden los ríos, son los que defienden a los niños, son los que sienten dolor con las injusticias que en este planeta ocurren, son los que no pueden ser indiferentes ante el caos que está siendo generado, ante el engaño. Y al mismo tiempo son humildes, son sencillos, posiblemente en esa época de muñeco y de engaño, pues muy equivocados, con muchos errores, pero no importa. Como son mutantes, tienen la capacidad de reivindicarse y no volver a cometer los errores del pasado. Eso es ser mutante. Ya significa que hay un cambio interior. Los estoy buscando por todas partes, anunciándoles que se necesita que surjan en este tiempo final, porque tienen una gran responsabilidad que hacer. La supervivencia de muchas personas depende de esos 144,000. Y al mismo tiempo, advertirles que deben llenarse de un gran conocimiento de la verdad, porque esto de un 144,000 no es un asunto de que yo creo que soy. Yo no podría decir, yo creo que soy Gabriel Mauricio. No, yo soy Gabriel Mauricio. Tampoco puedo decir, no, yo no sé si sea el niño nuevo. Creo que sí. No, yo soy el niño nuevo. ¿Cómo sabe uno que un cantante es un cantante? Porque canta, ¿no? Un cocinero, pues tiene que cocinar. Siempre tiene que haber un fruto que respalde la identidad. Pues estos 144,000 vienen con un fruto. Tienen que darlo, pero tienen que aprender de un gran conocimiento de la verdad. ¿Cómo es que sucede esa obra que tienen que presentar? Y ese conocimiento es el que yo ventilo por todas partes, porque sé que cuando se encuentran con la verdad, la pueden reconocer. En tanto, los que son indiferentes a ella, aunque la tengan enfrente, siempre la van a rechazar, y esos no serán un 144,000. Los estamos llamando, y gracias por abrirme esta ventana en tu espacio al mundo entero para decirles que se necesita que aparezcan ya. Este es el tiempo anunciado por Jesús como el final. Este es el que Daniel dijo, de acuerdo a palabras de Gabriel, que es el final de los tiempos. Por lo tanto, tiene que aparecer también la esperanza final en ustedes. Gracias, Gabriel. Bueno, para despedirnos ya, queremos agradecerle infinitamente a Gabriel por entregarnos todo este conocimiento, todo este sentir que nace desde su corazón, y que Gabriel Cardona es el niño nuevo que nace del cumplimiento de la profecía final y que ha puesto su voluntad de nación, y que yo también la pongo y me dispongo a seguir entregando esta verdad, porque en mi corazón también no cabe ya más injusticia. O sea, ya estamos cansados de este mundo de mentiras y de tanta violación al ser humano y al espíritu de cada uno de nosotros. Entonces yo me sumo también a esa responsabilidad, Gabriel Cardona. Entonces eres una niña nueva. Entonces yo soy Esmeralda y me sumo a la responsabilidad de anunciar esta verdad, de luchar para que la justicia llegue como esa ley implacable que va a limpiar toda esta oscuridad, toda esta tiniebla, y que yo quiero ser parte de esa ley que camine por donde camine, empiece a derribar tinieblas, pero principalmente dentro de mí, porque aún todavía estamos en ese proceso de limpieza, de mutar, pero con la certeza de que no somos un hombre de barro, como también se nos quiso enseñar, de que somos hombres poderosos, de que fuimos engendrados en una esencia y en una conciencia creadora donde vivían y surgían todas las leyes de la creación, y que todo eso habita dentro de mí, Gabriel. Es que quizás por mucho tiempo desconocíamos ese poder tan grande que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces yo me sumo a esa responsabilidad, y muchas gracias, Gabriel Mauricio. Cuando quiera tiene las puertas abiertas de Coricancha para que nos entregue su mensaje, su verdad y todo el poder que hay que despertar en esta humanidad. Muchísimas gracias por la labor que están haciendo en Coricancha, por las investigaciones que están publicando al mundo entero para que salgan del engaño y para que puedan nacer de nuevo. Esta es la síntesis del código de la lógica que leíste. El hombre nuevo que tiene que nacer de sí mismo a raíz de la verdad que por fin puede conocer. Muchísimas gracias, Esmeralda y Coricancha. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia. Agradecemos infinitamente que compartan, que difundan,
que se sumen a esta labor, que en lo pequeño podemos empezar a sembrar esa semilla, Gabriel. A todo aquel hermano, vecino, amigo, empecemos a entregarle parte de esa semilla y de esa verdad que ya ustedes han recibido. Entonces tenemos que ser esos sembradores de la buena semilla, sembradores de amor, sembradores de felicidad, sembradores de luz, que es lo que le falta al ser humano y a esta humanidad. Entonces, muchas gracias, un abrazo de corazón para todos ustedes y nos vemos el próximo viernes, 6 p.m. hora Colombia.